Buenas noches. El día de hoy estamos haciendo una entrevista. Tenemos el honor de contar con Gustavo, quien es docente en el Instituto Superior Técnico Ecuatoriano. Vamos a realizar esta técnica de la entrevista para conocer la perspectiva del docente Gustavo Crespo sobre la enseñanza en la carrera de transporte, su enfoque pedagógico, el uso de las tecnologías en su enseñanza y la visión que tiene sobre el sector del transporte y la preparación que deberían tener sus estudiantes para la inserción en el mercado laboral. Vamos a hacer las generalidades del caso. Me gustaría que por favor te presentes, cuál es tu nombre, cuántos años tienes y qué título y profesión actualmente desempeñas. Gracias, Henry, realmente el gusto es para mí estar contigo en este espacio. Mi nombre es Gustavo Crespo, soy gestor y planificador de transporte, también soy docente en algunas instituciones educativas, entre ellas he puesto el Instituto Técnico Ecuatoriano y sus escuelas de conducción. En esta sinergia de actividades ya tengo más o menos una experiencia de unos 6 años alrededor. Entonces, además, agente civil de tránsito en servicio activo para la AMT por algo más ya de 12 años también, donde también suelo desempeñar labores de instructor para el cuerpo de agentes civiles de tránsito. Entonces, la experiencia ha sido enfocada más o menos en esa relación al transporte y sus diferentes actores ya por ya algunos años ya. Okay. Muchas gracias, Gustavo. Sí, para nosotros realmente en la carrera de la entornos digitales de la educación nosotros debemos establecer vínculos con docentes para poder conocer cuál es su perspectiva de las TICs específicamente, y en eso vamos nosotros un poco a, a direccionar la entrevista para conocer cuál es tu experiencia en este sentido. Eh, Conociendo tu trayectoria en la docencia, me gustaría que tú me indiques cómo ha sido la integración de las TICs en tu entorno laboral, en tu entorno de la docencia, refiriéndonos a las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, qué tipo de herramientas tú has utilizado para poder hacer más efectiva la enseñanza de las asignaturas de las que estás de chocar. Sí, realmente es interesante el uso de las tecnologías en estos espacios educativos porque te hablo al menos de mi caso, que generalmente yo tengo un público adulto de un rango etario superior a los 30, 40 años de edad, y eso realmente en principio genera un poco de resistencia, el uso de las herramientas tecnológicas, todo lo que tiene que ver con estas nuevas tendencias de valernos cada vez más de aplicaciones, de sistemas, de lo que nosotros hemos aprendido en el tiempo, que puede ser como estrategias para de alguna manera mejorar la percepción que tienen los estudiantes sobre los contenidos que a veces son bastante técnicos. El hecho de emplear temas de gamificación, por ejemplo, el tema de la misma inteligencia artificial que ahora no es nada ajena a nuestras realidades, no se diga a los entornos educativos. Entonces, es interesante darnos cuenta como es algo que poco a poco va ganando terreno, ¿no? Por ejemplo, con los adultos que yo trabajo, ya a diferencia de que cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con niños, de pronto eso es como una novedad que les llama la atención. Muchas veces el síntoma de trabajar en términos de andragogía es que genera un poco de resistencia, esa ha sido mi experiencia. Te hablo yo de las veces que he tenido la oportunidad de hablar o de, bueno, dar clases con personas que pertenecen sobre todo a grupos de transporte, cooperativas de transporte público, gente que, si bien es cierto, está profesionalizándose, pero que ha tenido una larga trayectoria de manera empírica que genera un poco de resistencia, te debo comentar. Sin embargo, es la labor del docente, ¿no? De cómo podemos nosotros adaptar a nuestro foco de interés estas tecnologías. Y el campo es amplio realmente, la diversidad es bastante, entonces sí es interesante que durante estos espacios de enseñanza podamos pues adaptar estas tecnologías, pero siempre haciendo esa clasificación, ¿no? De cómo podemos llegar, si bien es cierto las posibilidades son infinitas, cómo podemos llegar de la manera más efectiva hacia el grupo específico que tenemos. Es importante enfocar las herramientas que tenemos y direccionarlas hacia
cuál es nuestro objetivo y sobre todo nuestro grupo de acción. Muchas gracias, Gustavo. Entendiendo un poco cuál es el público objetivo que tú tienes, me gustaría saber y que nos cuentes qué título tienes, qué título de tercer nivel tienes y qué fue lo que motivó a Gustavo a seguir o a dedicarse a la docencia actualmente. Yo soy gestor y planificador de transporte, soy tecnólogo superior en gestión y planificación de transporte por el Instituto Técnico Ecuatoriano. Y realmente ha sido una suerte de combinación de, de varios de mis intereses. Como te comentaba, mi experiencia como agente civil de tránsito me ha hecho profundizar en temas relacionados al transporte, no solamente desde el ámbito neto del control, sino también desde la prevención, la planificación, el entendimiento de este ser dinámico que es el transporte, ¿no? Entonces, la naturaleza de mis actividades, que han sido además del control, el pertenecer al área de ingeniería de tránsito y seguridad vial, a la dirección de asuntos judiciales de la AMT, eh, entonces eso te va dando herramientas para tú identificar problemas. Ese justamente es el sentido, pienso yo, de profesionalizarse en un tema tan específico como es el transporte, la identificación y la resolución de los problemas. Entonces, he visto yo que realmente muy poco, ha sido muy poco atendida esta necesidad de resolver estos problemas que afectan indudablemente a todo el entorno, ¿no? No solamente al transporte como tal, que como tú conoces, el transporte es un sector estratégico transversal al desarrollo de una sociedad. Entonces todo mueve el transporte y si no tiene una adecuada planificación, una adecuada gestión, realmente los demás sistemas que complementan pueden colapsar. Entonces yo he identificado eso y es así que he puesto mi interés en especializarme en este tema y luego a partir de esto poder compartir mis conocimientos ya de una manera más profesional con el público que tengo como objetivo desde mi profesionalización de tercer nivel. Okay, muchas gracias. Entendiendo lo complejo que es el transporte, ¿cómo defines la importancia de formar a la juventud o de formar profesionales en transporte en el contexto actual? ¿Y qué tan buena es la inserción laboral que tienen estos profesionales hoy en día? Yo pienso que tiene una proyección muy positiva porque lo que nosotros hemos podido identificar es que realmente todo está relacionado con el transporte. Podemos hablar de medicina, de educación, de servicios, de bienes, pero todo al final se relaciona a la flota de transporte, a cómo son estas cadenas productivas, a cómo se implementan los suministros. Todo está relacionado directa o indirectamente al transporte. Y en base de esa identificación de necesidad, que ha sido desatendida por largo tiempo, es que estas carreras tienen una proyección muy positiva a mi perspectiva para que se puedan implementar y esto indudablemente generaría la tecnificación de los procesos para que todo el sistema tenga una mejora holística. O sea, no podemos desconocer que si mejoran los sistemas de transporte, eh, mejoraría toda la cadena productiva de un estado. Entonces, simplemente es de llegar al análisis de eso, darnos cuenta de que la proyección que tiene el profesional del transporte, de la gestión, de la planificación, de la administración del transporte, son situaciones muy positivas que tienen bastantes campos de mercado que no han sido actualmente atendidos. Ok, muchas gracias. Tú hablabas que dentro de tu experiencia tú eres instructor en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Me gustaría conocer ahora el lado desde la docencia. Me decías que has trabajado o que tu público objetivo es mayormente personas adultos. Entonces me gustaría saber cuál es tu enfoque en cuanto a la preparación como docente, qué tipo de estrategias utilizas y cómo ha sido tu experiencia trabajar específicamente con adultos. Y no sé si es que también has trabajado con jóvenes. Sí, justamente yo trabajé algunos años también, como te comentaba, en la Dirección de Seguridad Vial de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y ahí lo que nosotros hacíamos era ir a hacer campañas educativas, capacitaciones en las escuelas, instituciones educativas. Ahí trabajé por un par de años con escuelas de educación básica, colegios, y bueno, las dinámicas son muy diferentes. La particularidad que te comento de mi experiencia más amplia que ha sido trabajar con adultos es que
particularmente he tenido que hacer capacitación, formación, docencia con grupos que generalmente son conflictivos. Por ejemplo, los agentes civiles de tránsito, al ser un hecho que son entes de control, que muchas veces se lo toma de una manera impositiva, restrictiva de derechos, como que son sancionadores. Eso genera una carga emocional un poco interesante en los agentes de tránsito, que inevitablemente eso se puede trasladar a sus comportamientos en cuanto al servicio que brindan. Entonces, esa delicadeza que hay que tener con estos grupos de etarios, sí podría decirse también, pero con estas particularidades, nos hace a nosotros como docentes buscar estrategias efectivas para que pueda llegar justamente el conocimiento a permanecer en, en el estudiante. Entonces, lo mismo con las personas que pertenecen a grupos de sectores de transporte, hablo del transporte comercial, del transporte público, son personas que, como te comentaba hace un momento, tienen una larga trayectoria y muchas veces les cuesta tomar este salto de decisión y decir, bueno, me voy a profesionalizar. De pronto buscan ocupar cargos de gerencias, de cooperativas, de compañías, las presidencias, y eso de alguna manera les obliga a profesionalizarse un poquito más ya. Entonces, sin embargo, esas particularidades en el momento de la enseñanza sí son un reto realmente, eh, buscar las estrategias efectivas para llegar a esas personas. Y eso, con el tiempo, con los años, ventajosamente he ido aprendiendo esas implementaciones que son necesarias y las he podido aplicar de manera efectiva. Ok, Gustavo, muchas gracias por tu experiencia, por compartirnos un poco desde tu conocimiento en el ámbito específico del transporte y también en el ámbito de la docencia. Me gustaría que tú también me ayudes con unas preguntas respecto a la entrevista, respecto a esta dinámica que hemos tenido. No sé qué te pareció y cuáles serían tus inquietudes para yo también poder explicarte un poco de qué se trata la carrera en la que yo me encuentro y específicamente esta técnica que es la entrevista. Sí, justamente tenía algunas inquietudes sobre el tema. Bueno, a mí me parece espectacular que se pueda especializar un docente en unas técnicas de innovación en la enseñanza. Justamente te mencionaba que eso es algo que yo he identificado como necesario porque lastimosamente siempre se ha visto la docencia desde la tiza y la pizarra, ¿no es cierto? Entonces cada vez es más necesaria la evolución, sobre todo en el ámbito en el que nos encontramos. Yo quisiera preguntarte cómo es esto de la innovación en la docencia en cuanto a tu especialización. Ok, eh, como te mencioné, la carrera que yo estoy en este momento estudiando es entornos digitales para la educación. Nosotros, dentro de la malla curricular, nosotros estudiamos eh, cómo realizar evaluaciones mucho más dinámicas, mucho más interactivas, involucrar, como tú mencionabas en algún momento, la inteligencia artificial, las tecnologías de la información y la comunicación, adentrarnos en la gamificación o en lo que en algún momento estuvo muy de moda, los metaversos, pero aplicarlos a la educación, hacer que la educación sea mucho más atractiva, que no sea la educación tradicional, como tú mencionabas, donde el docente se paraba frente a una pizarra y te dictaba clases, te hacía copiar en el cuaderno, sino más bien incorporar las tecnologías en favor y en pro de la educación para que se pueda hacer un feedback inmediato. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones que nosotros podemos utilizar que son en línea, que son gratuitas, que pueden dar un seguimiento de la evolución que tiene el estudiante a lo largo de alguna asignatura específica. Como tú bien sabes, entiendo que has trabajado con Moodle, que es una de las plataformas más conocidas, que poco a poco han ido integrando algunas herramientas que permiten este seguimiento continuo de los estudiantes. Entonces, lo que deberíamos nosotros como docentes es siempre estarnos preparando, siempre estar buscando alternativas que hagan más atractivas las clases, que no sean eh, tan planas, tan lineales, sino más bien que permitan hacer una interacción, hacer a través de gamificación, por ejemplo, que los estudiantes se involucren, se entretengan y que aprendan de esta manera. Me parece espectacular eso que se está trabajando en este momento a partir de tu carrera.
Pero ¿cómo tú puedes llegar a definir ese límite, ¿no? Entre las herramientas, entre la facilidad que tiene el acceso a la tecnología para el estudiante y realmente su esfuerzo, ¿no? Porque puede ser que de pronto se nos vaya la mano, si se quiere ver de alguna manera, y el trabajo lo termina siendo netamente la inteligencia artificial. ¿Cómo tú puedes llegar a establecer ese límite entre el trabajo, entre el esfuerzo del estudiante y el esfuerzo de la IA? Sí, lo que tú mencionas viene relacionado con la ética en el uso de la inteligencia artificial. Como bien mencionábamos en un momento, en un tramo de tu entrevista, es algo nuevo que está en este momento tomando bastante impulso, bastante fuerza, pero lo importante es explicar al estudiante, enseñarle que estas herramientas sirven para ayudarnos, pero no que sean exclusivamente para que nos den haciendo el trabajo. Y como te mencionaba, eso va como parte de la ética en el uso de estas inteligencias artificiales. Enseñarle que nosotros podemos desarrollar las actividades, desarrollar las tareas, y si se quiere, pues mejorar un poco la presentación, enseñarle qué tipo de instrucciones podemos dar a la inteligencia artificial, o pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude con una lluvia de ideas, por ejemplo, para que con base en esa lluvia de ideas nosotros podamos desarrollar las actividades. Entonces, igual, desde el otro lado, hay que entender que la inteligencia artificial no va a sustituir el rol del docente, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es apoyarnos en estas herramientas. No es ajeno a la realidad hoy en día de cualquier tipo de trabajo, y más aún de la docencia, que nosotros tengamos este tipo de herramientas al alcance para facilitar nuestras actividades, para generar recursos didácticos, actividades que se puedan utilizar. Pero hay otras cosas que no podemos dejar de lado nosotros como docentes. Nosotros como docentes debemos estar siempre enfocados en actividades pedagógicas que requieren interacción humana, que requieren esa atención hacia los niños. Entonces, hay que entender que la inteligencia artificial no va a reemplazar las funciones del docente, y tampoco van a reemplazar la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de imaginar, de pensar y de crear cosas a partir de una idea que nosotros tengamos. Justamente yo te quería hacer la tercera pregunta en razón de eso, ¿no? ¿En qué momento la inteligencia artificial nos va a dejar a nosotros sin trabajo? Porque es fácil pensar que en algún momento la inteligencia artificial, no te hablo solamente de la docencia, ¿no? Te hablo en general de todas las ocupaciones, podría crecer tanto que ya no sería necesario un profesor, un médico, un abogado, hasta incluso un agricultor, porque tú conoces que ahora la inteligencia artificial también está empleada a nivel de la robótica, y un robot puede hacer lo que tú le digas que haga. Entonces, programas que te cante una canción, que te cocine un pastel, que coseche unas zanahorias. Entonces, más bien, ¿cómo sería el mensaje para no caer en ese miedo, ¿no? De que en algún momento la inteligencia artificial va a dominar el mundo? Es un tema bastante inquietante, el tema, porque ya hay algunas profesiones que están siendo reemplazadas. Hace no mucho se escuchaba que ya las grandes empresas de Silicon Valley, por ejemplo, ya no quieren programadores porque ya tienen inteligencia artificial que hace ese trabajo. El tema de la docencia también no está exento de esa polémica, llamémosla de cierta manera, pero como yo te mencionaba, hay actividades que no pueden ser automatizadas. Hay situaciones dentro de la docencia que no pueden ser ejecutadas únicamente por una máquina que se basa en datos, que está haciendo predicciones o hace tareas repetitivas o cosas por el estilo, ¿no? Que la inteligencia artificial no tiene un juicio crítico, por ejemplo, no tiene la empatía o las habilidades interpersonales que como docentes nosotros debemos tener. Entonces, el mensaje sería que nosotros nos apoyemos en la inteligencia artificial, que nosotros nos apoyemos en las tecnologías de la información y la comunicación para hacer más llevadero nuestro trabajo, nuestra labor, para hacer que nuestras actividades sean mucho menos pesadas de cierta manera, sino más bien apoyarnos en estas y sacarle provecho, o sea, no tenerle miedo, involucrarnos, averiguar, consultar,
y estarnos constantemente adaptando a las nuevas tecnologías que van saliendo. Créeme que hay docentes que les ha costado mucho, hay personas que yo conozco que les ha costado mucho adaptarse al uso de las tecnologías, al uso de la virtualidad o a la modalidad a través de la virtualidad, pero fue algo que nos tocó. A la larga fue un impacto que a raíz de la pandemia del COVID tuvimos que volcarnos a la virtualidad, entonces tenemos que irnos adaptando y tenemos que ir creciendo, irnos preparando constantemente para no caer en este miedo de ser reemplazados en algún momento. Eso. Justamente yo quisiera felicitar esto que tú estás haciendo en este momento porque estás abriendo camino, ¿no? Ya no podemos seguir enfocándonos en lo tradicional, lastimosamente tenemos que ir avanzando a la vanguardia de los avances tecnológicos en el mundo, entonces tu profesión va a abrir esas puertas, nos está abriendo el camino para que justamente el espectro se vaya ampliando y eso es realmente bastante interesante y yo te felicito porque estás poniéndote tú a la vanguardia de esta nueva forma de la enseñanza que es espectacular. Antes no podíamos llegar a concebir que se utilice el correo electrónico, mucho menos la videollamada y mira, ahora ya estamos con la inteligencia artificial. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sí, sí sabemos que hay que ir avanzando con él. Entonces, Okay. Henry, yo te felicito por eso. Muchas gracias, Gustavo. Realmente para mí también ha sido muy gratificante poder conversar contigo, poder reflexionar contigo sobre estos temas que son muy interesantes, tanto desde tu conocimiento, desde tus especialidades, como el de la docencia específicamente y el de este tema que es la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Gustavo. Espero poder contar contigo en algún otro momento, como colegas, como compañeros, como amigos. Pues no me queda más que darte mi agradecimiento total y pues esperemos podernos encontrar en otra ocasión. A las órdenes, gente, siempre. Nos vemos.